del Señor. Pecador Salvador, fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. En los peligros, aflicción, que yo he tenido aquí, su gracia. Muy buenas tardes a nuestros amigos y hermanos en la fe que están a esta hora sintonizando el programa El Evangelio de Cristo a través de la Biblia. Deseamos que sea una tarde especial para usted en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Estamos estudiando en el Evangelio escrito por Lucas, el médico amado, y en esta ocasión vamos a leer desde el versículo 28 del capítulo 19. Dice así la palabra del Señor. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntara: ¿por qué desatáis?, le responderéis: así porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían mantos por el camino. Cuando llegaban cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vamos a leer hasta ese versículo la palabra del Señor de momento. Y antes de continuar, obviamente vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre Celestial, agradecidos estamos en esta tarde una vez más por tus misericordias, por tu gracia que se manifiesta en nuestro favor. Te alabamos porque tú eres bueno y porque tus misericordias son eternas. Tú tienes cuidado de todas las criaturas que han salido de tu mano y provees lo necesario para la existencia, tanto física como también en el caso de los creyentes para la vida espiritual. Qué maravilloso es poder leer tu palabra en público y hablar de ella, hablar de el autor de este libro, de el Salvador, el Señor Jesucristo. Explicar el plan de salvación que Él ha elaborado desde antes de la fundación del mundo, a fin de que
las personas confiando en Él, en su muerte en la cruz, puedan escapar del juicio que viene en contra del pecado. Y esto porque Él sufrió ese castigo en la cruz. Él llevó el pecado de todos aquellos que hemos creído en Él y ya nunca más se acuerda de ellos. Qué maravilloso es tener esta seguridad, y que esta seguridad no depende de lo que nosotros podamos hacer o dejemos de hacer, sino de lo que tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, hizo en la cruz en favor de nosotros. Padre Celestial, en esta tarde queremos que tu palabra caiga como buena semilla en buena tierra en el corazón de nuestros amigos y que lleve fruto para la gloria de tu nombre. Damos gracias por las personas que llaman al programa confiando en el poder y en el amor de Dios para ayudarle en sus dificultades. Pedimos por aquellos que están enfermos, que tienen problemas en sus cuerpos físicos. Pedimos que seas para con ellos, ayudándoles en sus dolencias, mitigando sus dolores, y si es tu voluntad, nuestro Dios, que le puedas sanar. Por aquellos que están esclavizados en las drogas, en el alcoholismo o en otros tipos de pecados que le llevan a la condenación, que ellos puedan también pensar en su alma, pensar en la eternidad y acudir ahora que están a tiempo para hallar el oportuno socorro y asegurar el futuro eterno de sus almas, allí en la presencia del Señor Jesús. Padre, pedimos por señora Gina, te damos gracias por ella, porque vemos que en tu amor y misericordia le sostienes, le ayudas, y pedimos que le sigas ayudando, que todo vaya bien con su salud, con su cuerpo. También pedimos por don Raúl para que le sostengas, por sus hijos, sus nietos, por las personas que trabajan en este medio de comunicación, para que les sostengas y les bendigas, y que ellos también puedan considerar el hecho de que ellos necesitan al Señor Jesucristo como el único y personal Salvador de sus vidas. Que no desperdicien la oportunidad que les ofreces de acudir al trono de gracia, allí donde el Dios Santo, el Dios Eterno, está esperando para socorrer a los que con corazón sincero llegan arrepentidos pidiendo el perdón de sus pecados, porque sabemos que solamente Dios es el único que puede perdonar los pecados y absolutamente nadie más. Así, Padre Celestial, en esta tarde queremos quedar encomendados a ti para esta explicación de tu palabra, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. En esta ocasión estamos considerando lo que se conoce en las Escrituras como la entrada triunfal de Cristo allí en Jerusalén. Él comenzó un viaje allí en el capítulo 9, versículo 51, y aquí en la tierra, pero este viaje en realidad había comenzado antes, allí en la cima de gloria celestial, y ese viaje comenzó trayendo al Señor Jesús a Belén, a Nazaret y ahora a Jerusalén, donde este viaje iba a concluir para entregar
su vida en rescate por muchos. Y hasta ahora el Señor no se había dado a conocer como el Mesías, aunque Él había dicho en reiteradas ocasiones que Él era el Hijo de Dios, que era el enviado de Dios, que era el Dios encarnado, que era el Rey de gloria que venía a su pueblo, pero para reinar en el corazón de ellos. Pero no le habían reconocido como lo que Él era realmente, sino que de acuerdo a lo que estaba profetizado de Él, especialmente allí a través del profeta Isaías, le menospreciaron, no le tuvieron ningún aprecio, le vieron como raíz de tierra seca, no vieron en Él hermosura ninguna. Aunque muchos reconocieron que era realmente un hombre venido de Dios, ya que los milagros que Él había realizado, las sanidades, las resurrecciones que Él realizó, ningún hombre podía hacerlo, solamente uno que tuviese el poder divino para dar vida, para quitar las enfermedades, porque todo aquello es una consecuencia de la desobediencia de Adán, quien decidió escuchar a Satanás y desobedecer a Dios, aun cuando Él le había advertido que el día que Él desobedeciere, ese día Él iba a morir. Ciertamente Él murió espiritualmente y más tarde Él murió físicamente. Así el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, él dice que así como el pecado entró en el mundo por la desobediencia de un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estaba establecido desde el principio que la paga del pecado es muerte. Así se cumple y se sigue cumpliendo esto de parte de Dios para con los seres humanos y se va a cumplir hasta el final. Así el Señor ahora, Él va camino a Jerusalén y Él envía a 2 de sus discípulos. Dice que Él está cerca de Betsagé y de Betania, y también estaba cerca del monte de los olivos, y Él manda a 2 de sus discípulos para que vayan a buscar un pollino de asna, un animal de carga, un animal en el cual ningún hombre había montado, vale decir, no había sido domado por el hombre, por nadie. Y no sabemos si el dueño de este animal, porque también vienen 2 animales con él, si realmente era conocido del Señor, si había ya antes alguna previa conversación con Él, o sencillamente, siendo el Dios de la gloria que había tomado forma humana, Él sabía que no iban a negarle, que Él pudiera usar esos animalitos para
entrar a Jerusalén y darse a conocer como el Mesías. Todo esto, por cierto, era el cumplimiento de las profecías que se habían hecho de él. El profeta escribió antaño: he aquí, tu rey viene a ti, humilde, montado en un pollino de asna, hijo de animal de carga. Los generales, los reyes, aquellos que querían ser reconocidos y vitoreados por el pueblo, ellos usaban hermosos corceles, los mejores caballos, bien presentados, bien preparados, para que el caudillo pudiese estar a la altura de su dignidad. Pero aquí vemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que Él no busca los aplausos, no busca las alabanzas de los hombres, sino Él quiere que le reconozcan simplemente como aquel que viene para salvarles de la condenación eterna por el pecado. Ciertamente los grandes caudillos que liberaron a países, a culturas, a continentes de la tiranía de algunos países extranjeros, dieron libertad política, pero esa libertad solamente vale para esta vida. En cambio, el Señor venía para liberar eternamente de la culpa, de la paga, del juicio por el pecado. Los grandes hombres venían siempre acompañados de oficiales que venían con él, hombres importantes, hombres que tenían una gran valía para la sociedad. Sin embargo, este rey de reyes y señor de señores, su compañía son pescadores, hombres del vulgo, aquello que era mirado en menos por la sociedad. Ellos vienen acompañando a su rey, ellos vienen acompañando a su Señor. Y el Señor sube, monta en este animalito, y fijémonos cómo Él, que es el creador de todas las cosas y que es el creador de los animales y de los seres humanos, de todo, este animalito se pone dócil para que Él pueda montarlo sin ningún problema. Si un hombre cualquiera hubiese subido, el animalito hubiera saltado, hubiera, como decimos nosotros, corcoveado y lo hubiera despedido lejos. Pero en este caso, este animal se pone sumiso y la gente lo cubre con sus mantos. Y también, como leemos en los otros evangelios, la gente empieza a poner ramas en el camino para que el animalito no pise en tierra. Y así, de esta manera, el Rey de Gloria viene entrando a Jerusalén. Y con esta entrada del Señor a Jerusalén se daba cumplimiento a la profecía de Daniel,
hay un hombre, un escritor, que calculó bien el tiempo desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Las 69 semanas. O 483 años tuvieron su culminación en el día en que el Señor entró allí a Jerusalén y se cumple las profecías de Daniel con respecto a las 70 semanas, y solamente está pendiente la última semana, que está interrumpido por un paréntesis en las profecías. Y dice en el profeta Daniel: y después se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Vale decir, el Señor iba a ser muerto, le iban a matar y le iban a llevar a la muerte, como también lo señala el profeta Isaías, como oveja delante de sus trasquiladores. Él iba a enmudecer, no iba a abrir su boca para maldecir ni para reclamar contra nadie, porque él, amigo mío, él, dice el apóstol Pedro, que es el Cordero de Dios, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero que fue manifestado por amor a nosotros en los postreros tiempos. Y así apareció Él en este mundo. Así fue presentado en este mundo. Él, cuando Juan el Bautista le presenta, no le presenta como el Mesías, sino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vale decir, la víctima inocente sobre la cual se iban a cargar los pecados de todos nosotros. Y así, la entrada triunfal tuvo lugar el primer día. El Señor limpió el templo en el segundo día, porque el templo, que estaba designado como casa de oración, había sido ocupado en la parte del patio de los atrios por aquellos que hacían negocio, aquellos que estaban vendiendo los animales para los sacrificios y estaban cambiando las monedas a los extranjeros para que pagaran el impuesto del templo. Así el negocio era muy grande. Y luego el Señor entra allí a Jerusalén y es vitoreado por la multitud. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Hosana, cantaban, Hosana, sálvanos ahora, te rogamos, es lo que significa esa expresión. Tal vez ellos estaban pensando no en la salvación
en la liberación de sus pecados, sino en la salvación de la esclavitud a la que estaban sometidos en aquel tiempo bajo el yugo del Imperio Romano. Pero el Señor no había venido para librarlos de esa esclavitud. Él había venido para liberarlos de una esclavitud mayor que tiene repercusiones eternas. Porque ciertamente el estar como esclavo de Roma duraría durante la vida física, pero el ser esclavo del pecado tiene consecuencias eternas. Así, el Señor Jesús entra en aquella ciudad y Él va con el firme propósito de ser reconocido por el pueblo como el Mesías que Dios había enviado, y él sabía que las consecuencias de aquello era el final de su vida física en este mundo. Así, el Señor entra en Jerusalén, el segundo día limpia el templo, el tercer día fue el día del cuestionamiento por parte de los escribas, sacerdotes, fariseos y saduceos. El día en que fue ungido, fue el cuarto día, él fue ungido allí en Betania. Una mujer derramó un frasco de perfume de nardo puro sobre él. El quinto día, él instituye lo que es la cena del Señor, y también es el día de la traición de Judas y de la advertencia a Pedro acerca de su negación. ¿Cuántas cosas ocurrieron en esos días realmente? Él se iba y él quería que los suyos le recordasen a través de unos símbolos que él instituyó, que él dejó allí en la celebración de la Pascua. Él tomó pan y lo partió. Y él dijo: comed, esto es mi cuerpo. Y no es que el pan se convierta en el cuerpo del Señor, eso es absurdo, no. El pan es solamente una representación, un símbolo, algo que representa el cuerpo de Cristo. Y que el apóstol Pablo dice que cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa simboliza la sangre derramada por Cristo en la cruz. La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Así tenemos allí la institución de la cena del Señor en el quinto día. Si él el día domingo fue el que él comenzó con la entrada triunfal. Luego tenemos nosotros que el Señor, estando allí sentado a la mesa, él dice que uno de los que estaban con él le iba a entregar. Él ya lo había advertido muchas veces, inclusive subiendo a Jerusalén,
Él les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, le azotarán y le matarán. Y luego el Señor aquí les vuelve a recordar y les dice que uno de ellos, uno de los 12 que estaban con él, que le habían acompañado durante todo su ministerio, era un traidor. Uno que nunca había recibido a Cristo como su Salvador personal. Uno que estaba confundido entre los verdaderos discípulos del Señor, pero el Señor sabía todas las cosas. Y aún más, este hombre compartían en la mesa con el Señor, el que moja el pan en el plato conmigo. Qué triste realmente aquello, querido amigo, cómo esto se sigue y se ha replicado a través de la historia. Porque cuando leemos, cuando consideramos a este hombre que traicionó al Señor, realmente nos exaltamos, pero ¿cuántas veces nosotros también le hemos traicionado? Le hemos cambiado. Este hombre lo cambió por 30 piezas de plata. Y tú, amigo mío, ¿por qué cosa estás cambiando al Señor? Porque ciertamente Él vino para salvarte, para rescatarte de la perdición eterna. Y si tú le aceptas, le recibes a Él en tu corazón, Él te va a restaurar y no vas a ir a la condenación eterna. Pero, amigo, tienes que rendirte a Cristo. Tienes que, con corazón sincero, acercarte a Él, no como Judas, que se acercó al Señor por intereses materiales, ya que Él llevaba la bolsa del dinero y de ella robaba, de lo muy poco que allí tenían, Él robaba, porque el Señor nunca anduvo con dinero en sus bolsillos, ni tuvo ninguna propiedad en este mundo, aparte de su túnica. Así vamos a seguir meditando en esto después de un himno que vamos a escuchar ahora. La entrada triunfal en Jerusalén no es solamente la culminación del viaje que comenzó en el capítulo 9 y versículo 51. Es el cumplimiento de la profecía de Zacarías también. Así, él proclamó pública y oficialmente su condición de rey, de modo que en el lenguaje de la parábola, la nación dijo: este es el heredero, venid, matémosle. Ellos conocían la afirmación de derecho de aquel a quien daban muerte. Así, los dirigentes de Israel, ellos no tenían excusa. No podían decir que ellos no sabían. Ellos mismos habían dicho allí en Juan el capítulo 7, versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? En cambio, el pueblo, él le aclamaba al Señor: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Estos lo describieron como esta gente que no sabe de ley, maldita es, dijeron los fariseos, los religiosos de aquel tiempo. Pero, queridos amigos, esta misma proclamación se hizo cuando el Señor Jesús nació
allí en Belén de Judea, cuando el mundo estaba en total indiferencia a las cosas de Dios, sin saber que había llegado un ser muy importante a la tierra, y los ángeles cantaron en el cielo: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Y no como el invento que han hecho de la deformación del texto, que dicen paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. No, eso nunca lo ha dicho el texto. Dice paz en la tierra. La buena voluntad era de parte de Dios para con el hombre, porque no hay hombres de buena voluntad. Todos los hombres, todos los seres humanos somos pecadores, por tanto, destituidos de la gloria de Dios, sin Dios y sin salvación en el mundo. Y la buena voluntad nace en el corazón de Dios, quien amó de tal manera a las personas que habitamos este planeta, que la única forma de libertarnos de la condenación eterna fue a través de la muerte de su Hijo. De tal manera nos amó que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lamentablemente también hay algunos que le agregan ahí en el reino de los cielos. No, el texto termina que tenga vida eterna, porque la vida eterna no se obtiene en el reino de los cielos, sino ahora en la tierra, como dijo el Señor cuando le presentaron al paralítico, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Amigos, es ahora, en esta vida, cuando el hombre o la mujer puede asegurar su salvación a través de la obra de Cristo en la cruz. Cuando una persona muere físicamente, ya no hay absolutamente nada que se pueda hacer. Va al lugar que escogió estando en vida. Si es uno que ha sido salvado por la muerte de Cristo en la cruz, obviamente va al lugar de reposo. Pero si es uno que ha rechazado a Cristo, va al lugar de condenación. Así es muy importante el tener claros los conceptos bíblicos, no las fábulas, no los cuentos que han inventado la religión. Si usted quiere saber y conocer qué es lo que la palabra de Dios dice, tiene que leer la Biblia. Vaya a los evangelios. Allí en los evangelios está claramente establecido el plan de redención de parte de Dios a través de el Hijo amado suyo. Y aquí estamos considerando la proclamación del rey por parte de aquella gente que a quienes dijeron los fariseos, los religiosos, que eran gente sin ley, que no sabía la ley y que eran malditos, y al contrario, maldito es todo aquel que no cree, todo aquel que rechaza
el nombre de Cristo. El que no amare al Señor, dice Pablo, sea anatema. Y esa palabra anatema es sea maldito. Así, el Señor aquí ve como los príncipes de este siglo, la sabiduría de que perece, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:6, no podía competir ciertamente con la sabiduría de Dios. Esta sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Así, esto que vemos y estamos considerando es un cuadro precioso acerca de la entrada del Señor allí en Jerusalén. Ciertamente, la gente, la misma multitud que estaba ovacionando al Señor Jesús, una semana más tarde, los mismos, seguramente que de muchos de los mismos que gritaron, Hosana, sálvanos ahora, a la semana siguiente estaban pidiendo a Pilato que fuese crucificado, que se les diese a un homicida, a un traidor como Barrabás, uno que estaba preso por sedición, y que se llevara a la muerte a un inocente, a uno que ningún mal había hecho. Incluso Pilato, él hidalgamente pudo reconocer: este ningún mal ha hecho, pero igual le llevó a la muerte, porque él tuvo en mayor consideración el perder su cargo, el perder su amistad con el César, antes que el salvar su alma. Amigo, cómo el Señor Jesús, Él causa en esta oportunidad este tipo de divisiones. Aquellos que le seguían aclamándole, aquellos que le seguían pidiendo por salvación, y aquellos que derechamente estaban en contra de él porque estaban siendo movidos por el diablo, por Satanás. Ellos pensaban que al llevar al Señor Jesús a la muerte, entonces sus conciencias tal vez estarían tranquilas, pero no es así. Este rey que vino montado en un pollino, en un animal de carga, va a venir nuevamente. Primero, él viene a buscar su iglesia, a arrebatar su iglesia y llevarla al cielo para liberarla de la hora de prueba que va a venir al mundo, cuando Dios va a descargar sus juicios contra la incredulidad de la gente, contra los judíos incrédulos y contra todos los incrédulos. El Señor va a derramar su juicio en el tiempo de tribulación, que
más o menos son 7 años, divididos en 2 tiempos, el primero, principio de dolores, y el segundo, de gran tribulación, al final del cual el Señor viene con su iglesia. Y ahí sí, Él viene con toda la gloria y majestad que Él merece. Y Él viene ya no como el humilde carpintero. Él viene ahora a juzgar y a castigar a los malvados, para luego establecer su reino, porque Él va a reinar sobre la tierra. Y la palabra del Señor nos enseña que Él va a reinar por 1000 años y que va a ser un tiempo de paz, de prosperidad como el mundo no conoce, porque en aquel tiempo Satanás va a ser atado a fin de que él no engañe más a la gente hasta que se cumplan los 1000 años, porque nunca el Dios del cielo ha salvado a nadie en contra de su voluntad. Y en aquel tiempo, como lo señala la palabra de Dios, los creyentes que pertenecemos, que somos parte de la iglesia que nació el día de Pentecostés y se va a completar cuando el Señor venga, estaremos con Él, reinando con Él sobre la tierra, acompañándole, porque el Señor así lo dijo y así Él lo pidió a su Padre: quiero que los míos estén donde yo estoy. Ciertamente nos vamos a encontrar con Él en el cielo y luego vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos estando en este cuerpo, sea bueno, sea malo, allí en el tribunal de Cristo, donde no se va a juzgar pecado alguno, porque no es para eso ese tribunal, sino para dar premios de acuerdo a la fidelidad y al trabajo de cada uno de sus hijos, como vimos allí en la parábola de las minas. Así estaremos con el Señor y el Señor va a reinar. Dice que la tierra va a producir abundancia de frutos, que nadie va a construir una casa para que otros la habiten, porque Él mismo lo va a hacer. Va a ser un tiempo de gran prosperidad. Pero amigo, la oportunidad de salvación para ti termina cuando el Señor venga. Ya sea que venga en busca de tu alma, como le ocurrió a aquel rico necio que se preocupó solamente de su cuerpo y hizo grandes graneros para guardar muchas provisiones, como si el alma necesitara alguna provisión de esas. Y luego dijo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, regocíjate. Y esa misma noche le llegó la voz: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? Así dice la palabra de Dios, que es necia la persona que solamente se preocupa de su cuerpo y descuida lo más importante, que es su alma. Porque ciertamente no hay ninguna forma en que el hombre pueda redimir su alma, sino solamente a través de la muerte del Señor Jesús. Así, el Señor va a reinar literalmente, pero eso aún es futuro, y era por cierto futuro en el tiempo en que estamos leyendo la palabra del Señor,
de la entrada triunfal del Señor a Jerusalén, en donde Él fue y se proclamó a sí mismo como el Mesías, aquel en quien se cumplieron todas las profecías que habían acerca de su santa, bendita y gloriosa persona. Amigo, ¿por qué no le recibes ahora como tu Salvador personal? ¿Por qué no vienes a Él? ¿Por qué no acudes a Cristo? ¿Saben? Los muchachos en esa oportunidad, dice Mateo, que cantaban, que alababan al Señor, y los fariseos se enojaron y dijeron que ¿por qué? Y el Señor les dijo, ¿no habéis leído? De la boca de los que maman perfeccionó la alabanza. Y como hemos leído aquí, si esta multitud, si estas personas que estaban aclamándole, que estaban vitoreándole, alabándole, no lo hacían, el Señor dijo entonces, las piedras lo harán. Y si esto, por cierto, es un lenguaje figurado, si una persona que tiene un corazón tan duro como una piedra que no quiere que el Evangelio penetre en su corazón, el Señor puede cambiarlo. Y como dice el profeta Jeremías, puede poner un corazón de carne. Amigo, te invitamos que vengas a Cristo. Te invitamos que le recibas ahora mismo como tu único y personal Salvador. Vamos a escuchar un último himno para cerrar el programa.